Ok, estamos en clase número 4, ¿no? Clase 4 del curso Grandes Doctrinas. Grandes Doctrinas de la Biblia, parte 2. Este semestre es parte 2. El semestre pasado cubrimos la doctrina de Dios Padre y la doctrina de Dios Hijo. Y este semestre estamos cubriendo la doctrina del Dios Espíritu Santo. Y hemos cubierto hasta ahora 6 capítulos en el libro que estamos usando como nuestro libro de texto, Grandes Doctrinas de la Biblia, de Martyn Lloyd-Jones. Y hoy vamos a estar cubriendo dos temas. El primer tema es llamado lo que Lloyd-Jones titula el llamado eficaz. El llamado eficaz. Y la segunda, o el segundo tema es regeneración. Regeneración. Una nueva disposición. El nuevo hombre, el nuevo corazón, el postrer Adán, Cristo en nosotros, una nueva disposición, otra naturaleza, no la naturaleza vieja de pecado, sino el nuevo hombre, no la carne, sino el espíritu, dado a nosotros por creo que no lo deletreé muy bien. Vamos a ver si podemos hacer un mejor trabajo ahí. Ahora sí, algunos de ustedes seguro estaban diciendo, Pastor Stan, eso no está deletreado bien. Pero ahora creo que sí, pienso que sí. Regeneración. Ok, estos son nuestros dos temas. Primer tema, el llamado eficaz. Okay. Cuando nosotros hablamos del llamado de Dios al hombre. Okay. Aquí está el hombre y qué es lo que Dios quiere para ese hombre. Que él perece o que él sea salvo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que ese hombre perezca o que ese hombre sea salvo. Y bueno, Dios quiere, ya hemos leído versos, hemos mencionado que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos llegan o vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios quiere salvar. Entonces, Jesús mismo dice en Lucas 19 y verso 10, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar. No vino para condenar. No, Jesús no vino para condenar. Esto son sus propias palabras, ¿no?
¿Quieres leerlos conmigo? Antes de ir a Romanos, vamos a ir, pues, a Juan, capítulo 3, y leer lo que Jesús mismo dice. De tal manera amó Dios al mundo, a todos, ¿no? En el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, o que todo aquel que cree en Él. Ok, esa palabra ahí, cree, la idea de este verbo aquí es que es activo, ¿no? El tiempo verbal es que no es pasivo, sino es activo. El hombre, en otras palabras, tiene libre albedrío, y el hombre puede creer en Él, y ese es el deseo de Dios. Jesús mismo dijo esto en Juan capítulo 6 y versos 28 y 29, ¿no? Cuando la gente que estamos leyendo aquí, Juan 3 y verso 16 hasta no sé qué verso vamos a leer, pero también en Juan 6, versos 28 y 29, y después vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a leer ahí, y estamos buscando entender el llamado, ¿no? El llamado de Dios, y por qué algunos son salvos y otros no son salvos. ¿Qué es lo que hace el llamado eficaz? El llamado es que Dios quiere, ¿no? Ese es el vocabulario que está usando nuestro autor aquí, llamado eficaz, y lo que él quiere decir con esto es, Dios quiere salvar, pero porque algunos se salvan y otros no se salvan. Y bueno, y ya hemos mencionado que nosotros aquí en este instituto bíblico, esta es una idea, ¿no? Esta es una idea de algunos teólogos cristianos, que Dios ve al mundo, aquí está todo el mundo, y hay mucha gente, ¿no? En el mundo. Ahora mismo creo que casi 8,000 millones de personas, ¿no? Aquí en el planeta, ahora mismo, y no sé cuántos miles de millones de personas han existido y han vivido aquí durante todos los años que desde Adán y Eva hasta ahora. No tengo idea de cuántos, 20 mil millones, no sé. Pero Dios está viendo a todas estas personas, y esta es la idea de algunos teólogos cristianos, nuestros hermanos, y algunos dicen que Dios quiso a él y 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 a él, ¿no? Y Dios dice, yo quiero estas personas, ¿no? Yo quiero esto, este hombre, yo quiero este. Esto es, y casi nadie dice, ningún teólogo dice que Dios dice a los otros, no los quiero, ¿no? Casi nadie dice, yo
no quiero. A él y a él y a él. Y bueno, ustedes entienden la idea, que casi nadie dice esto, pero es la misma idea, aun si Dios, porque si Dios dice, yo quiero estos, entonces, ¿qué de los otros? ¿Qué de los otros? Yo quiero estos y sé que van a existir los otros, pero no, no es que no los quiero, pero ¿qué pensamos? ¿Que Dios es ignorante de la existencia de ellos? Y entonces, esa teología tiene que admitir que Dios está diciendo, no quiero a esas personas, no. Y bueno, y generalmente, eventualmente lo admiten, aunque no quieren decirlo. Pero ok, esta es una teología, esta es una manera de leer la Biblia y de ver los versos que hemos leído, varios ya de los versos que gente que provoca esa teología que finalmente, entonces, bajo esa teología, la decisión en cuanto a la salvación de una persona, la decisión es solamente de Dios. Esa teología que estoy descubriendo con este gráfico aquí, que en esa teología con esa teología la decisión es solamente la decisión de Dios. Y estas personas no están tomando una decisión en cuanto a creer o no creer. Bueno, sí están tomando la decisión, pero solamente después de que Dios haya tomado la decisión. Ok, esta es una teología que varios, muchos que han escrito libros compartan esta teología. Y nuestro autor, por lo menos en parte, él aboga para esta teología en cuanto a la decisión del hombre. Y bueno, y no, como hemos mencionado, aquí en nuestro instituto decimos este otro, que vamos a escribirlo así. Okay, aquí está el mundo con todas estas personas, ¿no? En el mundo vamos a poner personas más grandes en nuestro planeta aquí para ahorrar un poco de tiempo y dibujar menos hombres aquí en nuestro planeta. Y está Dios, Dios, y Dios mira a esta gente y Dios dice, yo quiero a todos. Quiero a todos, pero viene después, esa es la pregunta de Dios, es, ¿me quieres? ¿Me quieres a mí? ¿Quieres? Yo soy el creador, te amo, los quiero, pero Dios nos da voluntad. El hombre tiene una voluntad libre o libre albedrío, y el hombre, Dios quiere a todos, pero van a ser salvos todos. No. ¿Por qué? Porque tienen voluntad libre.
Entonces tienen libre albedrío y no todos se someten. Y esa es lo que hace la diferencia en cuanto a quién será salvo. Ahora, ok. Volvamos aquí. El llamado de Dios. Entonces Dios está buscando gente. Jesús dice en Lucas 19:10, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es porque vine. Aquí en Juan 6 y verso 28 y 29, le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús respondió, esta es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Esto es lo que Dios desea. Es la única obra de Dios, que crean en Él, que Él ha enviado. ¿Y quién es Él que el Padre ha enviado? Es Jesús diciendo, soy yo. Y aquí en Juan 6 es cuando Él hace esto muy en claro, que Él es el pan que descendió del cielo, que Él es el Mesías, que Él es el único Salvador que hay. Y la obra de Dios, si quieres hacer la obra de Dios, si quieres agradar a Dios, cree en mí, cree en Él, Jesús, que el Padre ha enviado. Esa es la obra de Dios. Esto es el deseo, lo que Dios quiere. Volvamos aquí a Juan capítulo 3. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. No. Y Jesús mismo, mira, está hablando y diciendo, ¿y con quién está hablando aquí? Con Nicodemo. Él está hablando todavía con Nicodemo después de explicarle a Nicodemo que es necesario que nazca de nuevo. Y Dios quiere que él nazca de nuevo, pero Jesús no tiene una vara mágica que él eleva sobre la cabeza de Nicodemo para hacerle nacer de nuevo. ¿No? Jesús quiere que Nicodemo, y parece, si seguimos leyendo en los evangelios y vemos a Nicodemo al final, cuando Jesús es crucificado, y él es uno de los que ve para buscar su cuerpo muerto para llevarlo a la tumba. Y parece, ¿no? Parece muy obvio que Nicodemo al final fue salvo, que Nicodemo fue salvo. Es el deseo de Dios que el mundo sea salvo. Esto es lo que estamos leyendo aquí. Dios no envió a su Hijo al mundo, y Jesús mismo. Y si alguien sabe la voluntad de Dios, el corazón de Dios, Jesús lo sabe. Y él dice que yo no vine para juzgar, sino para que el mundo sea salvo. Es el deseo. Esto va totalmente en contra de este dibujo. Que este dibujo dice que Dios quiere salvar a algunos y Dios no quiso salvar a los otros, y entonces Él no regeneró, Él no hizo esa obra en el corazón de los otros que Él hizo en el corazón de algunos, porque Dios no quiso que algunos fuesen salvos. Esto no es lo que enseñamos
en este instituto bíblico. Si vos deseas estar en un instituto bíblico con esa doctrina, o que generalmente se conoce como la doctrina reformada en cuanto a la regeneración o a la salvación, entonces busca otro instituto bíblico, y que Dios te bendiga, ¿no? Y que Dios te bendiga cada día de tu vida, y que seas realmente utilizado por Dios en cada parte de tu vida. Pero no vamos a enseñar esa doctrina aquí, sino enseñamos lo que nosotros entendemos y vemos. Estamos usando, yo sé que estamos usando la misma Biblia, pero algunos crean este gráfico aquí, pero nosotros estamos diciendo, no, el hombre es responsable. Dios pone delante del hombre la vida y la muerte, y él dice, escoge la vida. No es una obra, fe no es una obra. No estamos diciendo que el hombre se salva a sí mismo. Nadie enseña, ningún cristiano que conozco enseña que el hombre se salva a sí mismo. Yo no conozco a nadie a través de la historia de la iglesia que enseñó tal cosa. Nadie lo dice que el hombre se salva a sí mismo, sino que el hombre puede creer que Dios dio la oferta de la salvación a todos, ¿no? Que Dios, en cambio, así, ¿no? Dios dice, yo estoy ofreciendo salvación. Yo quiero a este hombre. Quiero a este hombre aquí, ¿no? Yo quiero a este hombre, pero quiero a él, y 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 a él. Bueno, ustedes entienden la idea, que Dios quiere. Ahora, todos ellos serán salvos. Bueno, tal vez estos 14 personas, pero no todo el mundo, porque algunos le dicen no. Pero todo aquel que le dice sí, todo aquel que dice sí, quiero, ¿cuál es si son salvos, si nacen de nuevo, es que ellos dicen, yo quiero que Jesús reine sobre mí. Esta es la declaración del salvo, del hombre salvo, que dice, sí, Dios dice, yo los quiero, y creen en Jesús, se someten a Jesús, quieren que Jesús sea ¿quieres que Jesús sea tu rey? Sí, quiero. O no quiero. Estas son las palabras de Jesús mismo en Lucas capítulo 19. Léelo. Jesús enseña esto. Los incrédulos dicen, no quiero que este reine sobre mí. Y el creyente pues quiere que Jesús reine sobre él. Ok, volvamos aquí. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que cree en él. Ok, quiero leer algo aquí. Si vamos a verlo. El que en él cree. Ok, esa palabra, ok, no lo podemos ver ahí. Vamos a intentarlo. Esto.
tampoco. Estoy intentando, bueno, no está funcionando en mi aparato aquí, pero está bien. Voy a buscarlo aquí en otro libro. Quédense conmigo por unos segundos y busco lo que quiero buscar aquí en Juan. Vamos a ver esta palabra en el griego en Juan capítulo 3 y estamos ahí en verso 18. Juan capítulo 3 verso 18. Ok. Este verbo es presente, activo, participio. Esto es lo que quise encontrar ahí. Este es en el griego el verbo pisteuo en griego. Estamos en Juan capítulo 3 y verso 18, el que donde dice todo aquel que cree es en griego pisteuo. Este es el verbo y fe como sustantivo es pistis en griego, pero es el verbo pisteuo y es un verbo que todos los verbos en griego tienen tiempos, así como en español, presente, pasado, futuro, varios otros tiempos, así como español tiene más tiempos verbales que algunos idiomas, griego tiene aún más tiempos verbales que el español, pero hay algo en griego que no existe en español, que es un modo, el modo de este verbo, porque el modo puede ser activo o pasivo. Pero adivina que aquí en este verso, este verbo es presente, activo, participio masculino. El que cree, cada hombre que cree, pero no es en el modo pasivo, sino es en el modo activo, que significa que el sujeto de este verbo no es pasivo él en esto, sino que hay una acción de él en esta frase. Si volvamos aquí a la frase, el que cree, verso 18, en el hombre que activamente, que toma la decisión, en otras palabras, de creer en él, no es condenado. Ok, ¿quién condena? Dios condena. El único que puede finalmente condenar es Dios. Dios condena todo aquel que no cree en Jesús. Dios condena todo aquel que no cree. Viste, es tan diferente de lo que vimos aquí. Aquí en esto es como Dios está condenando, pero está condenando gente que Él no quiso.
y esto no tiene para mí sentido, no, sino que aquí Dios está diciendo, yo quiero, pero ustedes tienen voluntad libre. Y si cada hombre, cada mujer, cada adolescente, ¿no? Cada joven, ¿quieres que Jesús reine sobre ti o no? ¿No? Es tu decisión. No puedes salvarte, no te puedes regenerar. Y esto vamos a estudiar en un rato, la regeneración. Y ahí vamos a realmente a disfrutar de este capítulo en el libro de Lloyd Jones sobre cuál es la gran enseñanza de la regeneración que Dios nos ha dado y qué edificante es para nuestras vidas. Es una enseñanza fantástica. Pero aquí, en Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. No porque ha pecado más que otros, sino porque no ha creído que Él, porque es condenado, porque Dios decidió que Dios no lo quiso. No, esto no es lo que dice. No dice que Él es condenado porque Dios decidió que Él no lo quiso, sino ha sido condenado porque no ha creído. No ha creído, no es su decisión en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, y entonces todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz de Dios, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Ok, ahora vamos a ir a Romanos capítulo 8 y vamos a leer una buena parte de este capítulo que va a, espero, ayudarnos un poco más captar esta enseñanza de el llamado eficaz, que es lo que, porque hay una gran diferencia que sucede, ¿no? Obvio, ¿no? Salvo, no salvo. Wow, eternamente, vida, muerte. Wow. Por tanto, ahora verso 1, Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto va muy conforme con lo que Jesús mismo dijo en Juan 3. Los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, esto es lo que debe suceder ahora en la vida del Hijo de Dios, que Él tiene el Espíritu, pero Él también tiene la carne. Él tiene la carne, pero debe andar ahora y puede andar, es capacitado a andar ahora el que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús, el que Dios regeneró conforme al Espíritu, no conforme a la carne. No está limitado a andar en su propia naturaleza vieja, sino ahora es capacitado a andar en el Espíritu, aunque también vemos en las mismas Escrituras, 1 Corintios 3 y muchos otros lugares, que también es lamentablemente lo que sucede muchas veces es que hombres andan en la carne. Filipenses 3:18, Pablo dice, les digo, aún llorando, que hay muchos
Y en el contexto es obvio que los muchos son creyentes, son hijos de Dios, pero son enemigos, están andando como enemigos de la cruz, porque no están negándose a sí mismos, sino que están intentando cumplir con su propia voluntad y no someterse día tras día a la voluntad de Dios. Esta es la carne. Pero son hijos de Dios porque han nacido de nuevo. Han nacido de nuevo, han sido regenerados por el Espíritu de Dios, así como a los que el autor a los Hebreos escribe en Hebreos 6, en Hebreos 10, que son hijos, pero si están viviendo en la carne, intentando ¿cómo lo expresa? Menospreciando la sangre del Cordero, despreciando, pisoteando la sangre del Cordero en la que fue santificado. Ese hombre es santificado, es hijo, pero está actualmente, ese día, menospreciando, pisoteando, despreciando la obra de Jesús, quien es su Salvador. Y no significa que no es salvo, significa que él está viviendo en su vieja naturaleza y va a ser disciplinado. Hebreos capítulo 12, léelo, va a ser castigado, azotado por Dios, porque es tan en serio que Dios toma este asunto, ¿no? Pero, volvamos aquí a algo un poco más alegre. Pero esta es la enseñanza, hermanos, ¿no? Esta es la gran enseñanza de las Escrituras en cuanto a los creyentes, que en mi experiencia, por lo que yo veo y entiendo y oigo en todos lados, es muy pocas veces enseñada esta enseñanza de que el quien ha nacido de nuevo todavía puede andar día tras día en su vieja naturaleza. Y no es que no es salvo. Si es salvo, es salvo. Alguien dice, pero esta persona podría ser salvo. Bueno, esta persona irá al cielo. Esa persona irá al cielo. Esa persona que cometió suicidio. Y bueno, el suicidio es terrible, ¿no? Nunca es la voluntad de Dios. Pero una persona pregunta, pero esa persona que se suicidó, podría ser, ¿es salvo o no salvo? Bueno, si nació de nuevo, es salvo. La pregunta no es cómo terminó su vida o qué hizo en su vida. La pregunta es si realmente nació de nuevo o no. Esto es el nacer de nuevo, y esta obra de la regeneración de la que vamos a hablar en unos minutos más aquí, es una sola vez. Sucede en un momento de tiempo, en un punto de tiempo sucede el nuevo nacimiento. El hombre es regenerado. El hombre ahora y hay muchas cosas que suceden ahí. Es adoptado, es sellado por el Espíritu, es justo, es declarado justo. Es santo, es sin mancha en cuanto a como Dios lo ve, es nueva criatura. Muchas otras cosas que Dios nos dice acerca de lo que de la gran diferencia entre él ahora
después de su nuevo nacimiento y lo que era antes de su nuevo nacimiento. Pero, okay. Volvamos aquí. Porque el hecho de que ha nacido de nuevo, que pasó en un momento de tiempo, no implica que obvio que todas sus decisiones después de esto van a ser decisiones de obediencia. Él obedeció el Evangelio. ¿Cómo obedecemos el Evangelio? Jesús lo dijo. La obra de Dios es creer en aquel que el Padre ha enviado. Y punto. Y esa es la obra. Ese es obedecer el Evangelio. Pero después de obedecer el Evangelio, que vamos a dibujar un poco más aquí. Que aquí está el hombre no salvo, pero otro hombre viene a él con su Biblia, o por lo menos con su folleto que habla de la Biblia. Él dice, Jesús dijo, todo aquel que cree en mí, yo le doy vida eterna. Y el hombre aquí está hablando de vida eterna simplemente por fe en Jesucristo. Y entonces ese hombre dice, sí, yo creo, sí, yo quiero, sí, Jesús, sálvame, sí, Jesús, sí, gobierna mi vida, sí, Jesús, te necesito, sí, yo necesito a Jesús en mi vida, sí, amén. Aleluya, sálvame. Y inmediatamente sus pecados son perdonados. Y pero mira, cuando viene este hombre aquí con este mensaje, ¿no? Este hombre aquí puede decir sí o puede decir no. Puede decir sí o puede decir no. ¿Qué dijo? En este caso, en nuestro caso, aquí él dice sí. Y entonces él nace de nuevo. Ahora, aquí está este mismo hombre. Pero él ahora es salvo, es un hombre salvo, porque por fe, por la fe en Cristo Jesús y lo que Jesús hizo por él en la cruz. Y él dijo sí a Jesús. Él dijo, sí, yo creo, yo confío. Jesús, sálvame, entra en mi vida, gobierna mi vida, reina sobre mí. Jesús, sí, creo, necesito, perdóname de todos mis pecados. Soy un pecador, te necesito. Y él es ahora salvo, el mismo hombre, pero ahora salvo. Pero después todavía existe Dios y este hombre está todavía aquí en el mundo, ¿no? Está aquí todavía en el mundo, pero ahora salvo, y Dios dice, obedece. Obedéceme hoy.
Y el hombre ahora puede decir a Dios sí, pero puede decir a Dios no. Es, es todos los días y muchas veces durante cada día, él puede obedecer a Dios, él puede someterse a Dios, él tiene una Biblia, pero lee la Biblia. El hecho de que él nació de nuevo no significa que él no es... algunos leen, obvio, ¿no? Algunos leen su Biblia más que otros. Algunos cristianos, algunos que han nacido de nuevo, leen su Biblia más que otros. Y algunos que leen sus Biblias, cuando leen sus Biblias, obedecen, se someten. Pero otros pueden leer la Biblia y decidir, no, esto no me gusta. No, esto no me someto, no lo entiendo. Y entonces este hombre está levantándose a sí mismo encima de las escrituras y no se está sometiendo y está obedeciendo. No está obedeciendo a Dios en ese punto. Mientras él no se somete a Dios, él dice no. Tal vez él dice sí muchas veces, pero a veces él dice no. Y cuando él dice no, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede? Él no puede. La única forma de andar dos juntos, este hombre y Dios, Amós. Terrible. ¿No? Amós 3. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Tiene que ponerse de acuerdo con Dios habitualmente. Y cuando Dios me dice algo y no quiero, que hay una pelea, ¿no? Hay una pelea. Porque ¿qué está peleando? Mi vieja naturaleza con el nuevo hombre. Y Dios está diciendo, hijo mío, te amo, aun cuando me desobedeces ahora todavía te amo, pero anda en comunión conmigo. Aprende a disfrutar la comunión conmigo, y la comunión solamente es posible cuando obedezco a Dios y cuando le digo a Dios sí, cuando le digo sí a Dios. Si le digo no, entonces no estoy en comunión y sigo sin comunión. Puedo seguir sin comunión por mucho tiempo, lamentablemente, pero Dios está deseando esa obediencia. Y eso, el hombre, la única cosa que aquí estamos diciendo, el punto aquí en este gráfico, este dibujo, es que después de una decisión que me causó nacer de nuevo, vamos a poner otro color aquí, y esto aquí, de este hombre no salvo, a este hombre ahora salvo. ¿Qué pasó aquí? Fe en Cristo, y esto se llama nuevo nacimiento. Nacido de nuevo, soy nueva criatura, soy salvo, mis pecados son perdonados. Pero esto sucedió con ¿cuántas decisiones? Una sola. Esto pasó en un momento de tiempo y fe. Y Dios vio fe en su corazón. Y entonces el hombre es
tiene ahora el nuevo corazón. Y ahí está su nuevo corazón. Es siempre salvo. Es hijo de Dios. Y Dios lo ve en Cristo. Y no hay, como leímos ahí en Romanos 8, verso 1, no hay condenación. Nunca va a haber condenación para él porque él está en Cristo Jesús. Y él no tiene ahora que andar en la vieja naturaleza diciéndole no a Dios, porque él tiene algo, él tiene como uno de los regalos que Dios le da cuando él vive por el Espíritu, es uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. En Gálatas 5, versos 22 y 23, dominio propio significa que él puede, en vez de decir no a Dios, él puede decir no a su carne, él puede decir no a su vieja naturaleza de pecado y puede decir sí a Dios. Sí a Dios, aunque tiene todavía tentación y tiene todavía la carne, pero tiene el nuevo hombre que es creado según Dios, y Dios está en él, y él puede andar habitualmente, y esto es obvio, el deseo de Dios ahora para ese hombre es que él ande en comunión todos los días y todas las horas de todos los días, sin decirle no. Y ayúdanos, Dios, a vivir en esta realidad, la nueva realidad nuestra de que somos tus hijos y que podemos, y tú nos has hecho renacer, nos has dado vida eterna, nos has regenerado y somos ahora hijos tuyos. Pero hay decisiones, y hay muchas decisiones hoy. Y ayúdanos, Señor, a decir sí a ti y no a la carne, y no ser engañado por las artimañas y las estrategias del diablo, para que él todavía busca hacernos volver a vivir. Él no puede hacernos volver. El diablo, gracias a Dios, el diablo no puede hacer este hombre aquí. Ok, este hombre aquí. Este hombre aquí. Salvo. El diablo no puede hacerle volver a ser este hombre aquí. No salvo. El diablo no puede causar que suceda tal cosa. Gracias a Dios. Esto es imposible. Si el diablo podría hacerlo, lo haría, lo intentaría siempre, pero es totalmente imposible porque Dios nos ha regenerado. Ahora nos llama a sus hijos en Cristo, y como leímos aquí, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y los que tienen esta capacidad de andar no en la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues, y tengo que leer un poco más aquí antes de, y no sé si vamos a llegar a donde quise llegar hoy, pero está bien, vamos a hacer lo posible. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. No, en otras palabras aquí, ¿qué es lo que la ley no pudo hacer? Justificarnos, salvarnos. La obediencia a la ley no pudo justificarnos. Gálatas 3:11, leemos también ahí, Gálatas capítulo 3, verso 11.
que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Ok, léelo, entiéndelo. Gálatas 3:11, nadie es justificado ante Dios por la ley. Cuando alguien te dice que no, tengo que, mi justicia depende de lo que si cumplo la ley. Ok, haz que la persona leer contigo Gálatas 3:11. Nadie es justificado ante Dios por la ley. Esta frase es evidente. Ok, volvamos aquí a Romanos. Lo que la ley no pudo hacer, justificarnos, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando. ¿Cómo lo hizo Dios? Ok, la ley no pudo justificarme, Dios me justifica. ¿Cómo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, y condenó al pecado en la carne, en su cuerpo, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Mira, la ley no ha sido abrogado, la ley no se abrogó, sino que se cumplió. ¿Quién? Jesús, no yo, no vos, Jesús lo hizo. Y el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Wow. Esta es la enseñanza, ¿no?, que estamos dando hoy. Este llamado que ha llegado a ser eficaz. El llamado es eficaz en todo aquel que cree. ¿Ok? ¿Entiende esto? El llamado. ¿Cómo es el llamado? El llamado, Dios quiere que todos sean salvos, pero ¿son salvos todos? No, porque el llamado no es eficaz en todos. ¿Por qué? Porque no todos creen. No todos se someten. No todos se someten. Y anoche en la clase de DBA estuvimos mencionando este punto, ¿no? Que en el libro de Apocalipsis, al final del capítulo 19, 20 y 21, leemos sobre el gran trono blanco. Y en el gran trono blanco, que el gran... Okay. Es ahí. Hay que pensar conmigo un poco. Ahí está, como completo con una silla con una corona, ¿no? Hay que usar la imaginación, especialmente cuando yo dibujo, ¿no? Pero ahí está el perdóname Dios por este dibujo. Oh, qué terrible, ¿no? Okay, Dios, yo no voy a intentar dibujar a Dios, solamente voy a decir, Dios está ahí, el gran... otra, que tengo que volver aquí. Eso, gran trono blanco. Ese juicio, ¿quién está siendo condenado en ese juicio?
Hay gente ahí en el gran trono blanco, son los incrédulos, los incrédulos, los que decían no a Jesús. No queremos que este reine sobre nosotros. Ellos son juzgados. ¿Por quién? Dios. Dios los condena, los juzga y los condena. Hay condenación. Los condena, los juzga y los condena. ¿Y a quién? A los que no crean, a los que dicen a Jesús, no queremos que Jesús reine. Ellos son juzgados. Jesús dijo, ni yo los juzgo, ni voy a juzgarlos, sino mi palabra los va a juzgar en el último día. En ese día, ellos son juzgados porque ellos no se someten a Dios. ¿Cómo pueden someterse a Dios? La Biblia. La Biblia es como uno se somete a Dios o no. Esto es claro, ¿no? No hay la palabra de Dios. ¿Qué otra idea? Bueno, yo me someto a mi idea. No. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Sumisión a Dios es sumisión a la Biblia. Únicamente a la Biblia. Únicamente a la Biblia. Esto es sumisión a Dios. Nadie puede inventar su propia idea de Dios y decir, bueno, me estoy sometiendo en mi idea. Bueno, ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué dice la Biblia? Sométate a la Biblia. Si me someto a la Biblia, Dios me salva. Porque ese es el otro grupo, son los hijos, ¿no? Ellos van a estar mirando esto, van a ver a los incrédulos condenados. Los hijos no están siendo juzgados ahí, pero están ahí. Por eso la palabra dice que Dios va a secar las lágrimas de nuestros ojos, porque vamos a ver a gente siendo juzgada y condenada. y es terrible, es realmente algo asombroso ese día. Casi no nos gusta pensar demasiado en esto, pero es una realidad que va a suceder, y por eso proclamamos más y más el Evangelio ahora en estos días, porque ¿cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Porque aquí los hijos, no, ellos se sometieron. Entiende lo que voy a decir aquí. Los hijos son hijos porque ellos se sometieron en la vida. Ellos se sometieron a la palabra de Dios acerca de quién es Jesús y acerca de mi necesidad para Jesús. Ellos leyeron y se sometieron en sus vidas.
Los incrédulos no. Los incrédulos evitaron la Biblia en sus vidas. ¿Cuán importante es la vida que Dios nos ha dado? Esta es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuán importante es ahora mismo tu vida, mi vida, que Dios nos ha dado vida ahora? Es muy importante. Aquí, si es que alguien se somete a la palabra de Dios para ser salvo, porque como ellos decían a Cristo en Juan, por ejemplo, ¿no? En Juan 6, 28 y 29, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús dijo, la obra de Dios es creer en mí. Creer en aquel que Él ha enviado es Jesús, es creer en Jesús, confiar en Jesús, someterte a Jesús, sométete a que Jesús reine sobre tu vida. Esto es la voluntad de Dios, esto es la obra de Dios. Y esta gente, los hijos, escucharon esto y los hijos se sometieron a esta palabra en sus vidas. Una sola vez. Y son hijos por someterse una sola vez. por decir, ok, sí, que ellos se someten. Ellos tal vez toma tiempo, tal vez ellos escuchan una y otra vez y finalmente dicen, ok, sí, me someto, sí, Jesús, sálvame, sí, Jesús, hazme nacer, hazme ser tu hijo, Jesús, yo sí quiero que reine sobre mí, Jesús, sálvame, y ellos son salvos y son hijos porque se sometieron en ese momento y nacieron de nuevo. Pero después, obvio, y aquí no estamos hablando de esto aquí en este dibujo, aquí en este gráfico, pero esos hijos que se sometieron una vez en la vida, ahora va a haber alguna diferencia entre los hijos. Ok, vamos a dibujar. Okay, aquí hay un hijo, aquí hay un hijo, aquí hay un hijo. Algunos son más flacos y algunos son más gorditos, pero ahí están los hijos, ¿no? Algunos de los hijos, ¿no? Pero ¿hay alguna diferencia en cuanto a su obediencia, en cuanto a ser discípulos de Jesús, en cuanto a seguirle? Va a haber una diferencia. Es obvio, ¿no? En la vida, algunos de los hijos se someten más, se someten diariamente. ¿Esto les hace más hijos que otros? No, absolutamente no. El nacer de nuevo es una sola vez. Cuando uno nace de nuevo, nadie es más nacido de nuevo que otro. Pero una familia con 5 hijos, los 5 nacieron. Tal vez 1 o 2 de ellos son hijos más obedientes que otros hijos, pero los 5 son hijos, ¿no? Los 5 son hijos, los 5 han nacido. Uno no es más nacido que otro, uno no es más hijo que otro, pero alguno obedece más, y cuando uno obedece más, es más honrado por mamá y papá, ¿no? Es más como dado más responsabilidad en la casa, en la vida, que otro porque obedece más que el otro que resulta que es más como terco y desobediente, bueno, y no es muy recompensado
¿no? Su vida es más difícil porque no se somete habitualmente, pero todavía es hijo. Lo mismo sucede con estos hijos de Dios que se sometieron al Evangelio y fueron salvos. Si es que eso pasó, esto como uno dice, pero ¿cómo sabemos si esto pasó? Dios, no. Dios sabe quiénes son los suyos. Y si vos no tenés, y yo digo esto no a todas las familias de nuestras congregaciones, si tal vez una persona, tal vez un hijo adolescente de padres o un chico o joven en sus 20 años de edad o algo así, y es salvo o has nacido de nuevo, yo quiero decir que puede suceder que en familias cristianas que tal vez los hijos piensan que están bien porque mis padres son buenos cristianos. Mis padres siempre me llevan a la iglesia. Esto no te hace nacer de nuevo que tus padres te llevan a la iglesia. Dios está buscándote. Dios quiere salvar tu alma. Hay que nacer de nuevo. ¿Quién ha nacido de nuevo? Es una decisión. Es una decisión personal, tuya. Es la decisión de cada uno. Si esto ha pasado, si uno ha nacido de nuevo, es en el lado de los hijos aquí. Pero si uno no ha nacido de nuevo, en el gran trono blanco, es en el otro lado. Y vos no querés estar ahí. Amén. Vos no querés estar ahí. Vos no querés estar ahí diciendo, yo nunca tomé la decisión. Yo viví mi vida sin someterme a la palabra de Dios sobre mi necesidad de un Salvador. Y nunca nací. Y entonces Jesús dirá, nunca te conocí. Nunca, eso Jesús mismo hace referencia a este día, el gran trono blanco, cuando él dice, muchos me dirán en aquel día, pero Señor, hicimos muchas buenas cosas en tu nombre. Y él va a decir, nunca te conocí, porque no naciste de nuevo. Uso tal vez ahora esta oportunidad en esta clase. Sé que probablemente todos los que están viendo esta clase han nacido de nuevo. Tal vez alguien en tu familia no. Tal vez alguien que conoces no. Y puedes hacerle tal vez decir, okay, siéntate aquí conmigo, quiero explicarte algo. O puedes ver esta enseñanza conmigo sobre esta realidad de un juicio venidero. Y Dios te ama y Dios te busca, pero Dios te ha dado libre albedrío, una voluntad con que puedes obedecer o desobedecer, pero te ruego, obedece a Dios. Cree, confía en Cristo, sométate a la enseñanza de la Biblia sobre quién es Jesús. Porque es en la Biblia que lo encontramos, que lo conocemos, que vemos el plan de la redención, el plan de Dios para salvar. Ok. Podemos leer un poco más aquí. Me parece que no vamos a llegar al capítulo sobre
la regeneración, pero les animo con todo mi corazón leer esta parte de la enseñanza, la regeneración, una nueva disposición, y cuán excelente es. Pero vamos a leer antes de terminar hoy. Mira, de nuevo los digo, ¿no? Mi responsabilidad en este curso es darles a ustedes los apuntes y lo que puedo dar y lo que después enseñar estos puntos aquí con ustedes aquí, pero ustedes también tienen una responsabilidad y su responsabilidad es importante. La responsabilidad de leer, de estudiar, de meditar, de escudriñar estas cosas, de considerar lo que estamos diciendo, ¿no? Y llegar a un entendimiento más profundo de lo que pasó cuando el Espíritu Santo hizo esa obra de la regeneración en tu corazón. Ok, pero los que viven conforme a la carne, aquí Romanos 8, verso 5, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto es justo lo que estuvimos diciendo, ¿no? Que la persona salva puede vivir todavía. El hombre incrédulo, el incrédulo es en la carne, pero el cristiano que ha nacido de nuevo podría vivir conforme a la carne. Los dos pueden vivir conforme a la carne. Pero si viven conforme a la carne, bueno, el incrédulo no tiene otra opción. La única opción para el incrédulo es nacer de nuevo, es poner su fe en Cristo y esperar y tener esa realidad que el Espíritu de Dios haga regenerar su corazón. Y lo va a hacer si él cree, si él confía. El Espíritu va a ser fiel para hacer esa obra en él. No. Pero si vivimos conforme a la carne, ponemos la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Ok. Esto es lo que estuvimos diciendo aquí, ¿no? La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La carne no puede sujetarse a Dios, a la ley de Dios. No puede. El hombre no salvo que está diciendo, no quiero que Jesús reine sobre mí. Él es incrédulo y va a ser juzgado en el gran trono blanco como incrédulo y va a ser condenado. Pero el Hijo podría vivir como enemigo de la cruz, Filipenses 3:18, y no sujetarse a Dios habitualmente en su vida, porque vive en la carne y la carne no puede, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios y no están agradando a Dios. No están agradando a Dios. Hebreos 11, verso 6, Hebreos 10, los últimos 10 versos de Hebreos capítulo 10. Tenemos que tener perseverancia, paciencia y no retroceder de la fe.
sino seguir adelante, confiar en Cristo, vivir por fe. Porque si retrocedemos, Dios no tiene placer. No estamos agradando a Dios. Esto es los versos finales de Hebreos capítulo 10. Pero volvemos aquí a Romanos 8. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si uno no tiene el Espíritu, no es templo del Espíritu, no es de él. Pablo dice a los corintios, ¿ustedes no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu? ¿A quién está hablando? A creyentes, obvio. Ustedes son templos, pero ustedes son carnales. Y entonces, ellos son cristianos, son nacidos de nuevo, pero no están andando en el Espíritu, sino están andando en la carne. Pero si uno no tiene el Espíritu, si uno no es el templo, él no es de Cristo, él no ha nacido de nuevo. Pero si Cristo está en ustedes, verso 10, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Aquí, cuando dice el cuerpo está muerto a causa del pecado, no está hablando del cuerpo físicamente muerto, sino el cuerpo, el hombre que está viviendo aquí en Cristo. Cristo está en ustedes. El cuerpo es un cuerpo de muerte, carne y sangre, pero el Espíritu está en mí y puedo vivir y andar y ser edificado y en comunión con Dios y obedecer a Dios. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, esto es el punto, que el Espíritu esté habitando. No solamente que el Espíritu, que soy el templo, sino que estoy en comunión. Si Él habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús, el Espíritu Santo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, verso 12, somos deudores no a la carne, y esto es su punto de Pablo aquí. Somos deudores no a la carne. ¿Quién no es deudor a la carne? El hombre que ha nacido de nuevo. El hombre que ha nacido de nuevo no es deudor a la carne para vivir conforme a la carne, pero porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y coherederos si en verdad padecemos con Él. Aquí es otra cosa, no, herederos porque somos salvos, coherederos si padecemos. Es lo mismo que enseña Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versos
11, 12 y 13. Si padecemos con Él, también seamos glorificados con Él. Vamos a participar con recompensas de Él. Él nos va a recompensar en el mundo venidero. Ok. Bien. Ok, después, de nuevo, lo que hemos cubierto aquí hoy es lo de la... dijimos que íbamos a cubrir el llamado eficaz y la regeneración, pero solamente cubrimos el llamado eficaz que Dios llama, pero si es que creemos, Dios nos hace nacer de nuevo. Esto es el llamado. Después, ¿qué sucede en la regeneración? ¿Qué sucede en la... ¿Qué sucede en la regeneración? Y después, ustedes deben leer esto hoy y vamos a cubrirlo un poco en la próxima clase, y también vamos a cubrir el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Un hijo de Dios y en Cristo y unión con Cristo. Esto será para la próxima. Bueno, regeneración, ustedes léanlo. Estos otros tres: nuevo nacimiento, un hijo de Dios y en Cristo y unión con Cristo. No les he dado todavía los apuntes para estos tres temas todavía, pero esto será ahora, no para la próxima semana, porque la próxima semana no hay clases por Eurocon, pero después en 2 semanas estaremos retomando ahora las clases. No esta próxima, sino la otra semana estaremos en esta clase de nuevo. Bien.